Pecados de muerte y no de muerte, según la Biblia. Todo pecado en la Biblia trae muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. En la traducción lenguaje sencillo dice, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Sin embargo, en 1 Juan 5:16 se hace una distinción entre pecados de muerte y no de muerte. El texto bíblico dice en la Reina Valera 1960, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y viene la separación. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. En otras traducciones bíblicas dice, como lo es lenguaje actual, si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por su hermano para que Dios le dé vida. Pero debe tratarse de un pecado que no lleve a la muerte, porque hay pecados que llevan a la muerte, y quiero decirles que no se debe orar por quienes lo cometen. La traducción bíblica Palabra de Dios dice en el mismo texto, si alguno ve que su hermano en Cristo está cometiendo un pecado que no lo lleva a la muerte eterna, debe orar por su hermano. Y me gusta eso que dice, debe orar, no juzgar, ni señalar, ni condenar. En las versiones que he leído dice lo mismo, orar. Y Dios le dará vida a su hermano. Digo, un pecado que no lleve a la muerte eterna. Porque hay un pecado que lleva a la muerte eterna. En ese caso, yo no digo que se ore. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es o cuáles son estos pecados de muerte? El primero de todos lo conocemos y la mayoría de lectores de la Biblia lo sabemos, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es atribuir al diablo las obras de Dios, o decir que algo que Dios hizo es del diablo. Y esto lo vemos en San Mateo 12:31, donde dice a la letra, por eso les digo que cualquier pecado o blasfemia se les puede perdonar a los hombres. Mire esa palabra, se les puede perdonar a los hombres, cualquier pecado. Estos son los que no son de muerte. Luego dice, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, o el decir que algo que es de Dios es satánico o es del diablo, dice, no tiene perdón. Y en otra versión bíblica dice, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, este es el primer pecado de muerte por el cual no se debe orar. Cuando una persona que ha tenido experiencia con el Espíritu Santo, que ha vivido el poder del Espíritu Santo, que ha gozado de estas bendiciones, luego termina diciendo que eso no era de Dios, niega totalmente la obra del Espíritu Santo en su vida y blasfema, convirtiéndosele en un pecado de muerte por el cual ya no hay forma de orar por él. El segundo pecado de muerte es mentir o engañar o no ser sincero ante el Espíritu Santo. Está el ejemplo de Ananías y Zafira en Hechos 5:3, donde dice, entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? ¿Cuál fue el pecado acá? El creer que se podía engañar al Espíritu Santo.
En otra versión dice, Pedro les dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás te convenciera para mentir al Espíritu Santo? Entonces, el segundo pecado de muerte es cuando tratamos de mentirle al Espíritu Santo sobre nuestra condición. El no ser sincero delante del Espíritu Santo se convierte en un pecado de muerte. Puedo mentirle al pastor, puedo mentirle a la esposa, puedo mentirle a mis hijos, puedo aparentar una vida cristiana que internamente no llevo. Pero cuando estoy en un momento de oración, cuando estoy delante de la presencia del Espíritu Santo, allí no puedo mentirle a Él. Allí tengo que ser sincero y decirle, tengo este problema, tengo esta atadura, estoy luchando con este vicio, con esta carnalidad. Porque si le mentimos al Espíritu Santo, Él no puede hacer nada en nuestras vidas. Ananías pecó, Zafira pecó, pero ese pecado pudo haber sido perdonado. Pedro le dijo, el dinero estaba en tus manos. El pecado de ellos no fue robarse ese dinero porque pudo haber sido perdonado. El pecado de ellos fue tratar de mostrarse intachables, rectos y perfectos delante del Espíritu Santo. Así que tenemos que tener cuidado de no cometer este segundo pecado de muerte, y es no serle sincero al Espíritu Santo de nuestra condición. Es bueno que le digamos la verdad, quiénes somos realmente, que no tratemos de engañarlo ni ocultarle nuestros pecados, nuestras debilidades, que hagamos una confesión real y sincera para poder que Él haga algo en nuestras vidas. Y el tercer y último pecado, que es de muerte, es el pecado que no se reconoce como pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 al 10 dice, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces preste la atención, que el segundo pecado de muerte es tratar de engañar al Espíritu Santo, mientras que el tercer pecado de muerte es tratar de engañarnos a nosotros mismos. Dice acá, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si admitimos nuestros pecados, primeramente ante Dios, para no cometer el segundo pecado de muerte, y luego lo admitimos delante de nosotros mismos, para no cometer el tercer pecado de muerte, mire lo que dice, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Cuando dice de toda maldad es que hace una diferencia entre un pecado de muerte y cualquier pecado que Él puede perdonar. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso, y eso indica que no hemos aceptado realmente su enseñanza. Entonces, amigos, por ninguno de estos tres pecados se debe orar. No se debe orar por una persona que blasfema, que dice que esa iglesia es del diablo, que ese pastor es del diablo, que esas lenguas son satánicas, que esos milagros son hechos por parte del diablo. Una persona que habla así después de haber experimentado un encuentro con Dios, como dice Hebreo, después de haber vivido las promesas de los poderes venideros y recaen, es imposible que sean restaurados nuevamente para arrepentimiento. Cuando una persona blasfema y habla pestes del evangelio que lo rescató, que lo restauró, que lo salvó, por esa persona no se debe orar. Es muy distinto orar por una persona que está en adulterio, que está en fornicación, que está en drogadicción, aún siendo un hermano de la iglesia, porque el texto dice, si un hermano comete un pecado, ore a Dios para que le dé vida. Aún una persona en adulterio, en pecado, en fornicación puede estar en la iglesia reconociendo la obra del Espíritu Santo y clamando que le ayude y lo restaure.
Eso se puede orar para que Dios haga algo, pero no se debe orar por el que luego blasfema y niega totalmente la obra de Cristo. Tampoco se debe orar por una persona que cuando está delante de Dios, en su presencia, le miente al Señor en la cara. Le dice al Señor, es que eso no es pecado, es que no estoy haciendo nada malo, es que lo que estoy haciendo está bien. Mentirle al Espíritu Santo. Y no se debe orar por una persona que no reconoce su condición pecaminosa. Alguien que cree que está bien con lo que está haciendo. Es muy distinto a alguien que diga, estoy luchando con esto, oren por mí, necesito dejar esta atadura, necesito dejar este hombre, necesito dejar esta mujer, necesito dejar este vicio. Quiero ser salvo. Por esa persona hay que orar, hay que ayudarle, porque reconoce su pecado. Pero hay quienes no aceptan su pecado, no lo ven como pecado, y por eso creen que están bien delante de Dios. Por una persona así tampoco se puede orar, y por eso se vuelve un pecado de muerte, porque Dios así nunca va a obrar, puesto que al no reconocer el pecado no va a haber un arrepentimiento, no va a haber una conversión, no va a haber un bautismo para perdón de pecados. Estos son los 3 pecados que llevan a muerte: la blasfemia contra el Espíritu Santo, mentir al Espíritu Santo y negar mi pecado. Todos como cristianos tenemos que ser sinceros delante de Dios. Puede que no lo seamos delante de las personas. Puede que delante de las personas siempre saquemos la mano limpia y escondamos la mano leprosa. Pero delante de Dios siempre debemos mostrar la mano con lepra, para poder que Él sane nuestro pecado, que Él sane nuestra condición. Debemos reconocer contra qué estamos luchando. Hay cristianos que niegan, que luchan contra algo, que luchan contra la pornografía, con la masturbación, con pecados ocultos. Hay gente que niega esa lucha. No podemos negarla. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que reconocer nuestra condición. Y como dice la Biblia, el que oculta su pecado no prospera, pero el que lo confiesa, y este confesar es delante del Espíritu Santo, no mentirle al Espíritu Santo, lo confiesa y se aparta de él, reconoce su condición, dice, alcanza misericordia. Entonces en nosotros también está el convertir un pecado que no es de muerte en un pecado de muerte. Si estoy en borracheras, en fornicación, en robo, y lucho contra eso y lo confieso delante de Dios y reconozco que es mi atadura y mi problema, Dios puede hacer algo en mi vida. Pero si no lo confieso delante de Dios como pecado y creo que estoy bien y que no es pecado, eso se me convierte en un pecado de muerte. Bueno, paz de Cristo para todos. Me despido de ustedes, humilde servidor Juan David Vanegas, director de Entendiendo la Biblia.